Mucho gusto. Bueno, bien, todo bien. Me contará lo que me pueda contar. Debe tener a cientos de policías participando de múltiples allanamientos. Sí, esta es la segunda tanda de allanamientos. Recuerden que la primera tanda se dio los primeros días de diciembre. Llama la atención siempre en investigaciones como esta el volumen de allanamientos en simultáneo. El día de hoy, 33 allanamientos llevados a cabo por la DFI, el Departamento Federal de Investigaciones de Policía Federal. Y acá es importante una cosa, y es que nosotros no tenemos la investigación, es una investigación que viene adelantando el fiscal, el juez Armela, que cada allanamiento que se hace es un mundo de información. No se filtran, ¿no? Porque antes, en una época los allanamientos se filtraban. Cada vez que iban a allanar a alguien estaba avisado el allanado. No sé, ¿cómo se trabaja? Con mucha inteligencia, con resguardo, con confidencialidad. Es la manera de hacer las cosas bien y es de esa forma en que se puede trabajar y realmente valorar el trabajo investigativo por una parte, pero también el trabajo de investigación que requiere todos esos requisitos de confidencialidad. ¿También lo investiga un departamento de la policía? ¿O los entregan inmediatamente al juzgado? Se entregan al juzgado y después el juez define, de acuerdo, hoy se secuestraron, como sucede, teléfonos, notebooks, pendrive, computadoras, es decir, cada uno de estos elementos, de acuerdo a las características, a la expertise de los equipos técnicos, son obviamente distribuidos. Y acá lo que quiero resaltar es que cada hecho y cada elemento secuestrado es un mundo de información a futuro, ¿no? Entonces, una investigación con estas características tiene básicamente esta dinámica. Y otra cosa, no hubo en ningún momento algún tipo de resistencia, de situación. Muchas veces suele suceder cuando son megas procedimientos. Sí, y sobre todo organizaciones amplias, generarse algún tipo de resistencia o de no pasó, no hubo ningún tipo de incidencia. Ministra, el Ministerio de Seguridad se trabaja contra el crimen organizado. ¿Es posible en un país como la Argentina, con tantos intereses cruzados, desmantelar una organización, en el caso que se comprueben los delitos, como esta, tan compleja? Sí, es posible desmantelar organizaciones criminales cuando el fuerte es el trabajo de inteligencia y la vinculación de la inteligencia a la investigación judicial. La inteligencia hoy en el mundo es lo que manda. Lo que manda, y es un conjunto de saberes. Eso de esa manera hay que entender la inteligencia. Cuéntame. Porque la inteligencia, el concepto tradicional, no es solamente una actividad a escondidas o en las penumbras. No, hoy la inteligencia es la manera de integrar información de diferentes fuentes, clasificarla y a partir de ahí poder decantar y sobre todo las múltiples fuentes. Nosotros con el FBI, que venimos trabajando tanto, siempre, incluso Patricia lo ha contado en reiteradas oportunidades, cuando hablamos con ellos nos dicen, bueno, el insumo fundamental sale de la gente, sale de las comunidades, y hoy podríamos decir, la inteligencia se nutre de sectores empresariales, de la academia, Eso debe ser la inteligencia. Hay que quitarse esa carga ideológica a veces de un concepto tan importante para la gestión de la seguridad. En algún momento vamos a ir con Carla Ricciotti, que está en uno de los allanamientos todavía, y después vamos a seguir hablando con la ministra, y en otro momento vamos a estar en diputados. También atención con eso, ¿eh? Me van avisando, por favor, así lo ponemos en el momento justo. Hoy de nuevo hubo manifestaciones en las calles, y de nuevo ¿se cumplió el protocolo antipiquetes a rajatabla o no? Totalmente. Luis, y acá me parece muy importante la pregunta porque siempre nos consultan sobre lo mismo y a veces uno los ve en el cartelito, ¿se cumple o no se cumple? El protocolo antipiquete se cumple siempre. ¿Qué varía? El cómo. ¿Sí? Hay unas variables que tenemos en cuenta en la sala de operaciones y yo le he llamado el BTV del protocolo. 3 para que los tengamos siempre presentes. Volumen, trayectoria y violencia.
volumen de la cantidad de gente que hay. Exactamente. ¿Cuándo se van? ¿Quiénes son los que se van a manifestar? ¿Qué características tienen? ¿Van a marchar la trayectoria? ¿Se van a mover de Plaza de Mayo al Congreso? ¿En qué llegan? ¿Van a llegar a la mañana en colectivo, en micros, por el subte, por el tren? Y la violencia, ¿qué grupos son los que van a manifestarse? ¿Son organizaciones sindicales? ¿Es la izquierda? ¿Agrupaciones de otro tipo? Bueno, esas características a nosotros nos llevan a definir la estrategia específica para el protocolo. ¿Y hoy entonces, funcionó? Por supuesto, funciona siempre. Funcionó en el Congreso, lo vieron en las imágenes, poca gente, 300 personas, todos arribita del cordón de la vereda. Hubo 2 o 3 que bajaron y luego se subieron. ¿Trayectoria? Trayectoria, quedaron quietos, no se movieron. ¿Violencia? ¿Sí? No hubo violencia. No hubo violencia, no hubo golpeo de vallas como hemos visto otras veces, ni hubo lastimados ni golpeados, absolutamente. Y el volumen, un volumen reducido. ¿Podemos ver esto y analizamos, claro, analizamos juntos? Usted es la ministra, analiza, por favor. A ver qué es lo que vamos a ver ahora, por favor. Ahí está. Federal, sí, ¿no?, encabeza esta serie de allanamientos en distintos clubes, inclusive en la Asociación de Fútbol Argentino. Un día, el de hoy, con todos estos escenarios. Entiendo que en cada uno, bueno, excepto la Policía de Córdoba, no sé si ahí estará. Sí, bueno, fue un robo en una... Sí. Dígame, el primero es un robo, creo que en una panadería, que entran 3 chicas, no sé si con alcohol, que roban eso sucedió hace dos o tres días. Sí. Después están golpean los allanamientos. La subida al puente Pueyrredón por Irigoyen del lado de provincia, que fue cuando prendieron unas cubiertas y los apagamos con el servicio, con el camión sí, de las fuerzas federales. Apagamos 2 cubiertas, pero en ningún momento, porque vi por ahí los cartelitos, y en ningún momento el puente Pueyrredón se cortó. Sí estuvieron unas organizaciones por la subida de Irigoyen, pero el puente Pueyrredón fluyó. Okay. ¿Sí? Herramientas para trabajar contra la inseguridad. El nuevo Código Penal plantea la idea a ver, terminar con la puerta giratoria. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. No defender a las víctimas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que los principales elementos que venimos potenciando, primero, la evidencia. Sin evidencia no se puede tomar decisiones y la evidencia se construye. Tengamos en cuenta lo que venimos haciendo, por ejemplo, con la reducción de homicidios. Lo que hemos avanzado en la reducción de homicidios siendo quirúrgicos a partir de la evidencia. ¿Sí? Entonces, punto número 1, generación de evidencia. Okay. Punto número 2, para trabajar con combatir hechos de inseguridad, el fortalecimiento de las fuerzas, el apoyo a las fuerzas, el acompañamiento a las fuerzas de seguridad, con capacitación, con entrenamiento, con recursos, con logística. Entonces esos son elementos fundamentales y sobre todo con acompañamiento, con defensa de las fuerzas, ¿no? Baja de edad de imputabilidad, ¿cuál es su posición? Hoy es un común denominador en la región. Ya ni siquiera creo que la discusión se ha superado. Creo que la discusión varía si es de 14, 16 o 15. Ya nadie duda. Ya nadie duda. No estamos hace 10 años atrás donde el debate era otro. Hoy, hasta los más reservados o conservadores apoyan y están de acuerdo. Hoy en el mundo es un punto fundamental porque realmente la comisión de delitos de menores de edad, el involucramiento de niños en las organizaciones criminales en América Latina es un factor detonante. Sí, el uso de los niños. Por supuesto, porque es garantizar reclutamiento, que es el mejor combustible de las organizaciones criminales. ¿Usted está de acuerdo? ¿Y qué edad es para usted la edad ideal para empezar a hacerlo punible? La discusión siempre ha rondado entre 14 y 16 años y creo que eso corresponde a los parámetros que en la región, en América Latina, que insisto esto porque al día de hoy América Latina sigue siendo la región
más violenta del mundo, donde el crimen organizado es más letal que en otras partes. Y es un punto muy importante tenerlo en cuenta. Estas imágenes se dieron ayer en Aldo Bonzi. Usted seguramente está enterada. Anoche un gendarme mató a un ladrón ahí en Aldo Bonzi. Sí. El delincuente que murió tenía 22 años. 22 años. El gendarme recibió un tiro en la boca, ¿no? Sí. Y no sé, su pareja en el abdomen, tengo entendido, ¿no? Sí. El estado de salud de la mujer sigue siendo grave. No sé si... Sí. Bueno, la matanza, la provincia de Buenos Aires está inmerso en una ola de seguridad. ¿Qué hay que hacer? O sea, usted dice, ¿es la provincia de Buenos Aires, no nos metemos o hay que meterse igual? Con la provincia de Buenos Aires esperaríamos tener, lo más acertado sería tener un plan bandera o plan como se llame en la provincia de Buenos Aires. Tal como hay en la provincia de Santa Fe. Exactamente. Y eso fue una coordinación y un pedido de ayuda política. Eso es un punto fundamental porque no es que llegamos, entramos, ¿sí? Entonces ahí hay un punto clave para poder trabajar de manera conjunta como lo venimos haciendo en Rosario, donde se articula nación, provincia, municipio. Esa articulación se debe dar. A partir de ahí, creo que la clara distribución de los recursos y sobre todo el fortalecimiento de un trabajo, insisto, pero ustedes de si no inteligencia les piden, no pueden ir y no pueden. Nosotros tenemos fuerzas desplegadas en la provincia, no es que no estamos en la provincia. Este año que estamos finalizando, llevamos al finalizar noviembre 8.600 procedimientos de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto. Federal. Sí, claro, con las fuerzas federales. Wow. Esos, es la provincia más grande, pero son la mayor cantidad, supongo. Por supuesto, sí. Las fuerzas federales, nosotros estamos desplegados en todas las provincias y por supuesto que la metodología de lo que llamamos Plan Bandera debería aplicarse en articulación con la provincia, ¿no? ¿No se puede aplicar? ¿Tiene diálogo? ¿Se puede aplicar? Sí. Con el ministro de Seguridad he hablado. Sí, con el ministro Alonso. ¿Buen diálogo? Yo sí tengo buen diálogo, sí, con él. Con el gobernador jamás he hablado, nunca en la vida. Con el ministro Alonso hemos coordinado a veces operativos, incluso hay una mesa que articula procedimientos de narcotráfico que en ningún momento, una mesa muy profesional de nación y de provincia que nunca ha dejado de funcionar. Ok. Los sectores más extremos, de políticos o sindicales, o los gerentes de la pobreza, como lo llamamos nosotros, como Beliboni, tienen... Algunos dicen, bueno, insisten, están buscando heridos, están extremando las cosas. Hay un tuit de Beliboni, ¿no? Dice Eduardo Beliboni, cortamos los accesos a Cava en 6 puntos estratégicos y en 32 puntos de todo el país, gordo. La caprichosa no sirve ni para apagar el agua. Le dicen la caprichosa al camión hidrante. Al hidrante. Y el protocolo, le pregunta, ministra, perdón por lo directo. ¿Dónde te lo metés? ¿Te mando a un par de lugares? O te mando un par de lugares donde cortaron. Y ahí estamos. Claro, todos los lugares de provincia. Sí. Entonces, por eso les decía, en el caso de Puente Pueyrredón, los accesos nunca arriba, ¿sí? Y lo mismo en estos 2 lugares donde nunca se afectó el puente o nunca se afectaron los puentes o los principales accesos y donde hubo las cubiertas que quemaron que las apagamos con el servicio penitenciario. Ahora Patricia está de senadora nacional, ¿no? Sí. Supongo que están hablando todo el tiempo, supongo. Con Patricia tenemos una relación... ¿Dejó ya de ser ministra de Seguridad, Patricia? ¿O le dejó la llave todavía o no? Sí, por supuesto que sí. Ella está en su rol de senadora. Y quieren meter ahí el Código Penal rápido, pero primero creo que van por presupuesto, reforma laboral. Sí. ¿Por qué es importante aprobar el Código Penal o el que por lo menos... Porque es un antes y un después, no solo por la actualización de un código que data de la década del 20, sino porque actualiza, integra y da herramientas para poder responder a un conjunto de delitos y sobre todo terminar con la imprescriptibilidad de algunos delitos, aumentar las penas en un conjunto de delitos. Tiene una mirada, si me permite, ministra, tiene una mirada distinta que no protege a la víctima, ¿no? Cuando uno habla del sistema judicial y de seguridad... El viejo. El actual, digamos. El viejo, el actual. Y lo que escucha decir la Kicillof o al ministro de Seguridad de la provincia es que tienden a proteger a
no a las víctimas, sino a los delincuentes, ¿no? O a justificar la delincuencia. Creo que este código va por otro lado, me parece. Totalmente por otro lado, porque el foco está puesto en las víctimas y eso hace parte de uno de nuestros pilares, es decir, no confundir quién hace qué, ¿sí? A la víctima es a la que hay que proteger, a la víctima es a la que hay que acompañar, ¿sí? No el victimario, el que comete el delito. Sí, frente a ese ya sabemos cómo actuamos, el que las hace las paga. Pero también sabemos y somos muy conscientes que no solo alcanza con el que las hace las paga, sino que cada vez se hagan menos. El que las hace cada vez haga menos. Ahí está la seguridad. ¿Y sobre la prescripción de crímenes graves, que tiene una postura ahí también el código? Sí, no hay delitos que prescriban. Nosotros hasta este momento, los delitos de lesa humanidad. ¿En el nuevo código? No. Hechos de homicidios, de violaciones, de terrorismo, de narcotráfico. Es impensable hoy tener delitos que prescriban a los 10 o a los 15 años. Es una locura. ¿Y el tema de las fronteras? El tema de las fronteras es uno de los ejes fundamentales también, así como combatimos las organizaciones criminales, la protección de las fronteras, el blindaje de las fronteras. Hoy la posición de fronteras es fundamental para garantizar una política de seguridad. Hace unos días se publicó el jueves pasado la política de seguridad nacional del gobierno de Trump, donde precisamente el eje fundamental para América Latina, porque está dividida por capítulos, para América Latina es el componente fronterizo. Nosotros tenemos un trabajo que venimos adelantando muy fuerte, falta mucho por hacer, pero hemos tenido una intervención muy clara, focalizando en el límite con Bolivia, con el Plan Güemes, en el límite con Brasil, al inicio de la hidrovía de la isla Cerrito para abajo, y bueno, y ahora tenemos un desafío grande, institucional, operativo, interoperacional, con la incorporación de la Dirección Nacional de Migraciones al Ministerio, y eso implica un ajuste y una orientación estratégica, institucional y también operativa para responder. ¿Me avisas cuando esté el móvil, por favor, en el Congreso o en los allanamientos? Si alguno de nuestros compañeros de la mesa quieren preguntar algo. Están en los allanamientos de la AFA. ¿Quién está? ¿Carla Ricciotti? Sí. Carla, muy buenas noches. Rápidamente, ¿qué novedades hay, las últimas? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, aquí seguimos en Viamonte 1372 porque los allanamientos continúan desde las 5 de la mañana. Ya van más de 15 horas de allanamientos, de inspección en los diferentes lugares, en las diferentes oficinas de este edificio. De hecho, hace algunos minutos entraron con bandejas de sándwich, de catering, claro, para... O sea, evidentemente esto da para largo. Por ahora los únicos que salieron son los empleados que habían podido entrar, los pocos que pudieron entrar, porque hoy temprano, cuando llegaron acá, no les permitieron el ingreso. Ya había avanzado este procedimiento acá. Los dos automóviles de la policía, que son automóviles particulares con un cartel que dice Policía Federal, continúan acá en la puerta, y el único movimiento que hubo durante la tarde es haber sacado dos valijas que las subieron al auto y nada más. Todavía no han salido con cajas ni con nada que hayan logrado incautar de aquí adentro de las oficinas de la AFA. Estemos atentos, Carlita, ante cualquier novedad nos volvés a llamar. Termina con lo que me decías, dale. Dale. No, que les decía que sigue el allanamiento acá con el personal policial y personal judicial. Algunos de los que pudimos divisar estaban la semana pasada en el allanamiento en Sur Finanzas, allí en la sede central de Adrogué. Así que son los mismos funcionarios que estuvieron haciendo esos allanamientos, hoy están participando de este. Muchísimas gracias, Carlita. Yo tengo la información de que mañana se van a producir allanamientos. Seguramente usted no me puede decir nada, pero esto va a seguir, y fuerte, quizá más fuerte que el día de hoy. Serán allanamientos, serán otros procedimientos, sigue y muy fuerte la causa. Ministra, ¿habló con el presidente? ¿Hoy o cuándo? No. Sí. Ayer hablé con él antes de su viaje. Sí, tenemos reuniones. ¿Cómo son? Cuénteme, a ver, para saber, ¿cómo es? Es una persona... No, ¿cómo es, suponemos, pero cómo son los diálogos?
tengo esto, tengo este problema, mañana van a marchar. Bueno, yo he estado solamente en una reunión de gabinete, o 2 reuniones, básicamente. Ajá. No estuvo solas todavía. Conversaciones, sí, que podemos conversar los temas. El sábado compartimos la visita a Río Cuarto con la inauguración, con el recibimiento de los F-16. Sí. Así que siempre hay espacios para ir contando, diciendo cómo estamos. Hay polémica con eso, ¿no? Que son viejos, que no sirven, y otros, no. Creo que siempre hay una carga ideológica frente a hechos relevantes y es una decisión muy importante en este caso del Ministerio de Defensa, no solo por devolver esa fuerza a la Fuerza Aérea específicamente, sino que realmente es una herramienta también disuasiva que es muy importante y que creo que nos posiciona de otra manera también en la región. Antes de pedirla, colega, ¿alguien quiere hacer una pregunta, por favor, por ahí rápidamente? Mariel, dale. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches. Le quería preguntar, porque nuestros compañeros que estuvieron haciendo hoy la cobertura de los allanamientos, les llamaba la atención que participó el grupo que creo que se creó en 2024, Antimafia, se llama Grupo Especial de Investigaciones Antimafia, que había sido capacitado en Italia. ¿Podemos estar frente a una red, en el caso de la AFA y de esta financiera, que bueno, tenga ramificaciones mundiales? Que se pueda considerar delito organizado, entre comillas, claro. Mafia. Desde el momento en que estamos hablando sobre el lavado de activos hace referencia a organizaciones criminales. Luego, a medida que avanza la investigación, habrá los elementos para la clasificación y entender mejor el comportamiento y la tipología de esa organización. La unidad antimafia, que es cierto, hemos articulado mucho con Italia en la ley antimafia, en este tipo de unidades y con quienes tenemos trabajo permanente, es también una metodología de trabajo para situaciones de este tipo. Y seguramente estamos hablando de organizaciones que habrá que ver qué tipo de entramado y qué tipo de funcionalidad y estructura como tal. Pero es una organización con certeza. Ministra, muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis. Por darnos la primera nota de todas. Nosotros siempre peleamos por ser primeros, así que es así. Muchas gracias. ¿Dónde nos vamos, Matías, rápidamente?